Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. La primera esposa de Leon Lin fue llevada a la muerte por él. En su noche de bodas, estaba enamorado de una vendedora de tofu de la calle oeste. Quería casarse con ella como su primera esposa, pero su familia no estaba de acuerdo. ¿Cómo podría el marqués, esperando a Champín, casarse con una plebeya? Lady Champín, la marquesa, concertó un matrimonio para él, con la hija del viceministro de Hacienda. Como resultado, en su noche de bodas, él la insultó con viles palabras, atormentándola y humillándola hasta el límite. Incapaz de soportar la vergüenza, se tragó oro y se suicidó. Su familia recibía importantes beneficios de la herencia de Champín, por lo que no incidieron en el asunto. A partir de entonces conseguirle un matrimonio se volvió difícil. Incluso llegó a amenazarlo. ¿Quién se atreve a casar a su hija con mi familia? Por cada uno que venga, destruiré a uno. Y sin embargo todavía había quienes estaban dispuestos a arriesgar la vida de su hija, impulsados por la ambición de poder y riqueza, como mi padre. Mi madre Nelton le suplicó, pero fue inútil. La primera esposa dijo: «No te preocupes, el rostro de Eva es dulce y amable». El joven señor Champín no tendría el valor de hacerle daño. Sabía que ella fue quien instigó esto. Mi madre era una gran belleza en su juventud, y por su culpa, mi padre se volvió frío con su primera esposa. Era un odio que guardaba profundamente. Mi hermana mayor, Lila, intervino, ¿quién sabe? El hijo de Sofía tampoco era feo. El hijo de Sofía era la hija del viceministro. La primera esposa le lanzó una mirada a mi hermana. Lila continuó: «De verdad que no entiendo. ¿Por qué la familia Champín no le permite casarse con la persona que ama? ¿Y qué si vende tofu? El amor verdadero no reconoce estatus social». Era una ingenua desesperada. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Le susurré para consolarla: «No te preocupes, no podrá matarme». En mi noche de bodas conocí a León. Era alto y guapo, con una sombra de melancolía en la mirada. Cuando me obligó a elegir mi muerte, su voz seguía siendo suave. Dije: «Puedo elegir morir de placer». De repente cambió de expresión, maldiciéndome por mi desvergüenza. Respondí: «¿No es ese uno de los placeres entre marido y mujer?». Al ver que no me sometía, perdió la paciencia, agarró el vino envenenado e intentó obligarme a beberlo. ¡Qué ridículo! No tenía ni idea de lo que era capaz. He sido inteligente desde pequeña. Mi padre contrató tutores para que nos enseñaran a mi hermana Lila y a mí las 4 artes: cítara, ajedrez, caligrafía y pintura. La superé en todas las materias. Mi primera esposa no estaba contenta. Con la excusa de mi fragilidad, me obligó a estudiar artes marciales con el maestro de mi hermano. El entrenamiento fue brutal, dejándome sin energía para mis estudios previos. Además, mi cara se bronceó por el sol y mis manos se endurecieron. Mi primera esposa estaba encantada, pensando que me había neutralizado sin mover un dedo. Ella no sabía que este era mi plan desde el principio. ¿De qué sirve dominar las 4 artes? Ante el peligro, ¿puedes usar un poema para que tu enemigo muera de vergüenza? Justo como ahora. Mientras León intentaba tragarme el veneno, temblé y gemí en no. Pero en cuanto se acercó lo golpeé con la palma, dejándolo inconsciente. Cuando León despertó se encontró desnudo y atado firmemente a la cama. Estaba avergonzado y furioso. «Eres un completo desvergonzado. ¿Qué haces? Te lo advierto. Podrás tener mi cuerpo, pero jamás tendrás mi corazón». ¿Quién necesita su corazón inútil? Inmediatamente le di un afrodisíaco. Pensó que era veneno. Al principio me maldijo, luego me suplicó y finalmente rompió a llorar de miedo. Pensé que era más duro que eso. Hablando de rudeza, obligué a León a ser rudo toda la noche. Debajo de mí una y otra vez, se sentía tan humillado que lloraba, repitiendo una y otra vez que me mataría. Yo solo reía y bromeaba. Morir bajo una peonía, incluso como un fantasma, es un destino romántico. A la mañana siguiente tenía las piernas de gelatina y la espalda rota.
Ni siquiera podía levantarse de la cama. Sin embargo, fui solo a servirles el té a mis suegros. Debieron adivinar lo que pasó anoche. La finca Champín ya había perdido a una hija. En la ley, no permitían ni un segundo. La marquesa Lady Champín me tomó la mano y me elogió. Bien hecho. Luego añadió, dame pronto un nieto sano. Me sonrojé y respondí en voz baja, sí, madre. El Ewen no se despertó hasta la tarde. Ya lo había desatado. Estaba desnudo, escondido bajo las sábanas, mirándome fijamente. ¿Dónde está mi ropa? Le traje la suya, que ya había secado. Se apresuró a ponérselos. En cuanto se levantó de la cama, me hizo un gesto con el dedo. Ven aquí. En cuanto me acerqué, su mirada se volvió feroz y su mano salió disparada de mi garganta. Ya estaba en guardia. Lo esquivé y le di una patada. Se desplomó en el suelo, aturdido. ¿Tú? ¿Te atreves a golpearme? Pero claramente usé el pie. Intentó levantarse, pero inmediatamente me abalancé sobre él. Fingiendo preocupación. ¿Mi esposo, por qué estás en el suelo? ¿Prefieres hacerlo en el suelo? Ay, mi esposo, qué aventurero eres. Me sonrojé y lo acaricié suavemente. Su rostro palideció de terror. ¿Qué? ¿Qué haces? Intentó empujarme, pero no pudo moverme. Eva Zhou, no te pases. Siseó. En ese momento se dio cuenta, horrorizado, de que estaba excitado de nuevo. Respiró hondo. ¿Qué me hiciste? Le mordisqueé el lóbulo de la oreja y le susurré, solo una pequeña técnica para facilitar las cosas. ¿Te gusta, esposo? León no salió de la habitación en 2 días. Hice que los sirvientes le llevaran la comida. Comió mucho, probablemente para recuperar fuerzas. Al tercer día, debíamos visitar juntos a mis padres. Pero mientras me cambiaba, aprovechó para escaparse. Incluso se coló por una puerta para perros. No nos dimos cuenta de que había desaparecido hasta que llegó la hora de irnos. El rostro de la marquesa se ensombreció y envió hombres a buscarlo de inmediato. Le dije, mamá, no te preocupes, puedo ir sola. Sintiéndose culpable, se quitó un brazalete de jade de la muñeca y me lo dio. Regresé a casa familiar con 3 carretas de regalos. Mi madre por fin respiró aliviada. Llevaba 2 días sin comer ni dormir bien, temiendo malas noticias de la finca de la marquesa. La primera esposa también estaba encantada. ¿Ves? Te lo dije. ¿Cómo pudo nuestro yerno abandonarte? En realidad, estaba feliz porque mi padre había sido ascendido y mi hermano Mark había sido admitido en el ejército de élite de Sen. Solo mi hermana, Lila, estaba descontenta. Me llevó aparte y me preguntó, ¿ha cambiado de opinión el joven señor? ¿Está enamorado de ti ahora? Respondí tímidamente. Mi apariencia lo cautivó momentáneamente. Parecía decepcionada y murmuró, ¿de verdad no existe el amor verdadero y eterno en este mundo? No regresé a la finca Champín de inmediato. Primero fui a la calle oeste. Tal como esperaba, León estaba en el puesto de tofu. La chica se llamaba Tiana Qian. Llevaba un vestido rojo brillante y se veía vibrante y animada. Su voz clara destacaba entre los puestos del mercado. León estaba a su lado, haciendo de asistente. Se miraban fijamente y reían suavemente como si fueran recién casados. Me acerqué. Tiana sonrió a modo de saludo. Mamá, ¿quieres comprar algo? Miré a León. Parecía haber visto un fantasma, intentando cubrirse la parte de arriba, luego la de abajo, y finalmente solo la cara. No puedes verme, no puedes verme. Mi mirada se posó en el rostro de Tiana y le dije con dulzura, he venido a llevar a mi marido a casa. Se quedó paralizada un instante, pero luego comprendió y su expresión se complicó. León se retiró a la tienda y yo lo seguí rápidamente. Mi querido esposo. Se pegó a la pared. No me toques. ¿Cómo no? Apreté mi mano contra su pecho. De pie también está bien. Se sonrojó hasta las orejas, avergonzado y enojado. Eva Zhao, es pleno día y estamos en casa ajena.
En casa ajena. Este puesto y la casa de atrás se los compró con su dinero. Dinero sacado de los fondos públicos del marqués, lo que naturalmente significa que es mío. Pero no tenía prisa. Puse cara de solemne. Mi esposo, ser tan indulgente durante el día es inapropiado. Esta noche te serviré con todo mi corazón. Estaba tan enojado que casi se desmaya. En ese momento, Tiana entró. León intentó apartarme frenéticamente, pero no pudo. El resultado fue como si me estuviera agarrando el pecho. Tiana me miró atónita. Bajé la cabeza rápidamente, fingiendo timidez. Tenemos compañía. León gritó. Tiana parecía abatida. Así que el joven señor y su esposa están profundamente enamorados. León entró en pánico. No, Tiana. Déjame explicarte. Ella salió corriendo, él intentó seguirla, pero lo agarré del brazo con fuerza, no pudo moverse. Suéltame, rugió. Lo solté. ¡Zas! Corrió directo al marco de la puerta. Su frente se hinchó al instante, a pesar del dolor corrió tras ella. Tiana no había ido muy lejos. Seguía sentada en el puesto de tofu. Sus ojos brillaban de lágrimas mientras intentaba parecer fuerte, lo que hizo que los ojos de León también se enrojecieran. ¿Tiana? Se atragantó. No me gusta. En el fondo. Solo estás tú. Lan, déjalo ir. No necesito un título. Solo quiero estar a tu lado. Incluso como concubina, estoy dispuesta. No, Tiana. Lan le estrechó la mano. Te recibiré sin duda en una gran silla de manos. Solo te aceptaré como esposa. ¡Ay, León! Tiana. Al final capturaron a León, lo ataron y lo arrastraron de vuelta a la finca. No fue culpa mía. Fue culpa de los hombres de la marquesa. Lo regañaron duramente, pero se mantuvo terco e impenitente. Incluso intentó negociar conmigo. Si pides el divorcio tú mismo, convenceré a mi padre para que le consiga otro ascenso al tuyo. Le sonreí. Ni siquiera puedes convencer a tus padres de que te dejen casarte con Tiana, pero te atreves a hablar de convencerlos de cualquier otra cosa. ¿De dónde viene esta confianza? Rugió furioso. ¿Qué hará falta para que finalmente te vayas? ¿De qué me serviría irme? Si me voy, otra chica ocupará mi lugar. Tus padres nunca te dejarán casarte con Tiana. Deja de soñar. Cuanto más se enojaba él, más dulce me volvía yo. Mientras tu padre sea el marqués Champín, nunca serás el amo de esta casa. Sé bueno. Lo más importante ahora es producir y peinar. No me toques. Retrocedió. Avancé presionándolo contra la pared. ¿Quieres hacerlo de pie? Ronroneé. Está bien también. Estaba horrorizado. Eva Zhao, ¿no puede existir una mujer tan desvergonzada como tú? Me tapé la boca y solté una risita, apoyando las manos en la pared para atraparlo. Golpear es amar. Regañar es apreciar. Parece que mi esposo me quiere mucho. Len, empecé a desnudarlo. Se aferró tercamente a su faja. Si tienes alguna habilidad, no consumas drogas. Deja ya de hacer estas cosas sucias. Te lo digo, no siento nada por ti. Solo mirarte me dan ganas de vomitar. Eres una mujer que... Sus palabras se atascaron en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par. Me había quitado la túnica exterior, dejando solo un corpiño rojo bordado con patos mandarines. Mi piel blanca como la nieve y mi esbelta figura estaban a la vista. Su rostro se sonrojó. Me incliné lentamente, mi aliento calentándole la oreja. En un instante se excitó. Le mordisqueé el lóbulo de la oreja y le susurré, admítelo. Lo estás disfrutando, ¿verdad? León volvió a ser conquistado por mí. Al principio se resistió, pero al final dejó que la parte inferior de su cuerpo actuara. Hombres. Tusk. Después de que terminamos, se cubrió la cara y sollozó. Buh, ya no soy puro. Le hice daño a Tiana. Luego me maldijo.
Todo esto es culpa tuya, mujer desvergonzada. Me sedujiste. No me molesté en responder. Me limpié y me dormí. Incluso dormido permanecí alerta. Si León se moviera un poco, lo sabría. Pero fingí estar profundamente dormido. Sacó una daga y me la apuntó. Dudó un buen rato, pero al final no se atrevió a golpearme. ¡Qué cobarde! Hace tiempo que sabía que no tenía las agallas para matar a nadie. Solo indujo al hijo de esa tonta de Sofía a suicidarse. ¡Qué patético! Todos los días León iba a buscar a Tiana. Los dos vendían tofu juntos. En realidad, la marquesa ya había llegado a un acuerdo, aceptando que Tiana entrara en la finca como concubina. Pero León insistió en darle el título de esposa principal. El marqués le consiguió un puesto en el ministerio, pero también lo renunció. Sin embargo, ya no dormía fuera tan a menudo. Generalmente regresaba a la finca por la noche y se quedaba en su estudio. Pero era inútil. Cuando lo deseaba, no importaba cuántos tónicos tomara, no podía escapar. Ningún grito servía. La marquesa solo quería que me quedara embarazada pronto. Pensó que León dejaría de hacer tonterías cuando fuera padre. Una noche se retrasó en regresar. Así que me puse ropa oscura y fui a la calle oeste a buscarlo. Tiana intentaba convencerlo de que se quedara a pasar la noche. Len, estoy dispuesta. En mi corazón, ya eres mi esposo. Se había maquillado con cuidado y se había puesto ropa limpia. A la luz de las velas, lucía aún más atractiva. León la miró paralizado con la garganta agitada mientras luchaba por controlarse. Pero al final se contuvo. Tiana, no puedo permitir que sufras esta injusticia siguiéndome. Por favor, dame más tiempo. Se bebió de un trago una jarra grande de agua fría y salió corriendo. Tiana lo persiguió unos pasos y luego se detuvo. En la tranquilidad de la noche no se atrevió a gritar. Pero mordió su pañuelo y murmuró, cobarde. Me apresuré a volver a la finca a esperarlo. Fui más rápido, llegué un paso por delante. Cuando entró en la habitación, yo ya estaba en la cama. No dijo ni una palabra, con el rostro frío mientras buscaba por todas partes. Finalmente se metió en la cama y me preguntó, ¿has visto mi colgante de jade? El blanco. Tomé su mano y la puse sobre mi pecho. Compruébalo tú mismo. Está aquí. Me maldijo. Qué descarado. Pero no apartó la mano. Tiana ya había encendido el fuego interior de él. Falló por ser demasiado reservada. Si se hubiera desnudado y lo hubiera abrazado por detrás, ¿cómo se habría resistido? En cuanto a mí, lo atraje hacia mí, soplándole suavemente en la oreja. ¿Quieres echar un vistazo dentro? Una cosa llevó a la otra. Apenas tuve que mover un dedo. Desde ese día, León se emocionó mucho más. Venía a mi cama todas las noches. Incluso estudiamos juntos el diagrama de Búa para encontrar las mejores maneras de concebir. La marquesa estaba encantada, pensando que por fin lo había domado. No fui tan ingenua. Hacía tiempo que no veía a Tiana. Tiana no lo soportó más y fue a buscarlo. En realidad, ella vino a buscarme. La encontré en el salón principal. En cuanto me vio, se arrodilló. El joven señor y yo estamos verdaderamente enamorados. Le rogué a la marquesa que nos concediera su bendición. Le hablé con dulzura. Es inútil que me supliques. El joven señor y yo ya estamos casados. Se supone que debo renunciar a mi puesto y pedir el divorcio solo por ti. Negó con la cabeza repetidamente. Tiana no se atrevería. Solo deseo estar cerca del joven señor, día y noche. Incluso como concubina, o simplemente como sirvienta, estoy dispuesta. Su mirada era firme y sincera. Fue entonces cuando me di cuenta de que no fingía modestia. Realmente no le importaba el título. Interesante. Asentí. Muy bien. Estaba rebosante de alegría, agradeciéndole con reverencia y sin escatimar palabras dulces. Ordené a los sirvientes que prepararan té. Aceptar una concubina no requiere la presencia del esposo.
Mientras yo, la esposa principal, asintiera, podía aceptar 18. Tiana me ofreció el té con respeto. Justo cuando estaba a punto de beber, León irrumpió. Le arrancó la copa de la mano, la puso de pie y rugió furioso. Eva Zhao, mujer venenosa. Estás obligando a Tiana a convertirse en concubina. Tiana intervino rápidamente, no, mi señor. Fui yo quien le rogó a la marquesa que me dejara ser concubina. No me obligó. No tienes que defenderla. Sé exactamente qué clase de persona es. Empezó a arrastrar a Tiana, pero ella se resistió. Mi señor, acepto sincera y voluntariamente ser su concubina. Rompió a llorar. Solo soy una chica común. No tengo estatus, soy inculta, no entiendo la etiqueta y no sé cómo llevar una casa. No soy digna de ser la esposa principal. Soy. León le puso un dedo en los labios interrumpiéndola. Tiana, no te menosprecies. En mi corazón, eres la mejor. 10 millones de Eva Chaus no valdrían ni una sola de ustedes. Puse los ojos en blanco. Tiana se volvió hacia mí extendiendo las manos. Marquesa, soy sincera. Estoy dispuesto. No, no lo dices en serio. León la interrumpió, la agarró y se llevó a Tiana a rastras. León y yo tuvimos una discusión acalorada. O mejor dicho, él era el único que gritaba. Esperé con calma a que terminara y luego, en voz baja, solté una frase. Estoy embarazada. Todo el patrimonio se tambaleó. Llame al médico para que lo confirme. La marquesa Lady Champin estaba tan contenta que no podía dejar de sonreír, repitiendo de excelente, excelente. Luego regañó a León. Su esposa ya está embarazada. No debes causarle ningún disgusto. ¿Me oyes? Parecía completamente desanimado. La marquesa suavizó el tono. Estás a punto de ser padre. Debes aprender a ser maduro. De ahora en adelante deben vivir en paz. Si de verdad te gusta Tiana o alguna otra chica, está bien que la traigas. Tu esposa no es una mujer celosa. Me miró y sonreí con serenidad. León no dijo nada. Esa noche durmió en su estudio. La marquesa incluso envió a 2 criadas para atenderlo, pero él las rechazó a ambas. Le traje una sopa dulce, pero no estaba. Un sirviente me dijo que había ido al patio principal. No traje a nadie conmigo. Lo seguí en silencio. Siempre he sido cauteloso. En el patio, madre e hijo discutían de nuevo. La marquesa estaba furiosa. ¿Por qué eres tan terca? Insistes en casarte con Tiana como tu primera esposa. ¿Estás loca? Ya estás casada. Tienes esposa y está embarazada. León respondió que cuando una mujer da a luz, tiene un pie en la tumba. Es común que mueran. La señora Champin abrió los ojos con incredulidad. ¿Estás completamente loca? Miró a su madre. Amar de verdad a una persona es querer darle lo mejor de todo. Amo a Tiana y no permitiré que sufra ni el más mínimo agravio. La marquesa estaba atónita, como perdida en el recuerdo de su propia juventud. Tras una larga pausa, suspiró. Mi acuerdo es inútil. Tu padre jamás lo permitirá. León no dijo nada. Qué tontería, pensé. Parece que tendré que ser yo quien le dé la idea. León regresó a su estudio. Hice recalentar la sopa dulce y se la llevé. Pareció sobresaltado al verme, pero enseguida se recompuso. ¿Qué haces aquí? Estás embarazada, no puedes. Dejé el tazón en su escritorio y sonreí. Esposo, estás pensando demasiado. Solo quería compartir unas palabras contigo. Me miró con el ceño fruncido. Le pregunté si conocía al príncipe Jing de Lizhou. No entendió lo que insinuaba y frunció aún más el ceño. Su padre y el actual emperador eran hermanos, pero murió joven. Con tan solo 16 años, el príncipe Jing heredó su título. Aunque su madre aún vive en su territorio, su palabra es ley. Su consorte real era simplemente una médica. Quería casarse con ella, y nadie se atrevió a impedírselo. Esposo mío, tu situación es completamente diferente.
Debes dejar de aspirar a convertir a Tiana en tu esposa principal. Estoy embarazada y nuestra familia de 3 vive en paz, ¿no sería mejor? Si de verdad te importa Tiana, deberías encontrarle un buen partido y darle una dote generosa. Sonreí con dulzura. En esta vida hay muchas cosas que escapan a nuestro control, muchas cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué tienes que complicarte tanto las cosas? Su expresión se relajó gradualmente. Respondió en voz baja, entiendo. Lian empezó a presentarse a trabajar en el ministerio. Parecía haber cortado todo contacto con Tiana, dedicándose a ser un buen esposo, hijo y padre. Además de atiborrarme constantemente de tónicos nutritivos, también preparaba personalmente sopa de ginseng para el marqués Champín todos los días. El marqués estaba muy contento. Está a punto de ser padre y por fin ha aprendido a ser responsable. La marquesa, sin embargo, estaba profundamente preocupada. Comprendía que sobrealimentar a una mujer embarazada podía hacer que el bebé creciera demasiado, lo que resultaría en un parto difícil que pondría en peligro tanto a la madre como al niño. Lian no solo quería mi muerte, sino que tampoco quería a este niño. Pero la marquesa llevaba tanto tiempo esperando a este bebé. Este era el nieto que tanto anhelaba, no soportaba perderlo. Sin embargo, Lian le dijo que en el futuro, Tiana te dará varios nietos más. La marquesa frunció el ceño. Si tu padre se niega, déjalo. Lian apretó los dientes, él estará de acuerdo. Ella seguía sin convencerse, y sutilmente me aconsejó que hiciera más ejercicio y comiera con moderación. También puso a mi nombre las escrituras de 3 tiendas y 2 fincas agrícolas. Regresé a casa de mi familia para pedirle ayuda a mi padre. Al escuchar mi plan, mi padre, el señor Zhao, se sintió a la vez sorprendido, avergonzado y encantado, y enderezó visiblemente la postura. Ah, ya tengo esta edad. Tiana apenas tiene 20 años. ¿Podría estar interesada en mí? Adopté un tono serio. Padre, no ocultaré la verdad. Aunque el joven señor y yo parecemos estar en armonía, su corazón nunca ha olvidado a Tiana. Si algún día logra entrar en su patrimonio y le da un hijo, ¿qué lugar nos quedará a mí y a mi hijo? Padre, por la felicidad eterna de su hija y por el futuro de la familia Zhao, usted es el único que puede conquistar su corazón. Mi padre dudó, así que insistí. Padre, la he investigado. Sus padres murieron jóvenes, dejándola solo con un hermano menor. Vende tofu desde el amanecer hasta el anochecer, todo para mantener a su hermano. Se unió al joven señor por el futuro de su hermano, no por amor apasionado. Incluso se ha quejado de que Lian es infantil e impulsivo. Durante una discusión reciente, al parecer mencionó que prefiere hombres mayores y maduros, alguien gentil, refinado y guapo, que sepa apreciar de verdad a una mujer. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, eso sí que me suena. Asentí con precisión, y no te pido que la obligues, solo que le compres tofu con regularidad. Cuando veas que está en apuros, intercede para ayudarla, como un héroe que rescata a la damisela. Simplemente sé tú mismo y encantador. Como dicen, cuando la flor florece, las mariposas vienen solas. Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano, sonrojándose. Oh, no soy tan impresionante. La verdad es que mi padre y Lian no estaban a la altura, dejando de lado el estatus, simplemente comparándose edad y apariencia. Mi padre era distinguido, pero era mayor. Lian era joven y guapo, solo un ciego elegiría a mi padre. Pero Lian, en su gran farsa, le había dejado a Tiana con un simple espérame, y luego la abandonó. Amar a alguien significa poner lo que necesita justo delante de él. Tiana era una mujer vulnerable que había pasado años criando sola a su hermano, haciendo de padre y madre, vendiendo tofu de sol a sol solo para mantener a su hermano y enviarlo a la escuela. Sus dificultades eran inimaginables. No necesitaba el alto título de esposa principal. Solo necesitaba una vida estable, suficiente comida y ropa, un techo y poner fin a su constante preocupación. Necesitaba un hombro confiable en el que apoyarse. No era una hermosa fantasía que jamás podría alcanzar. Lian podría vivir solo del amor, pero Tiana no. Así que durante esa época, siempre que Tiana tenía tofu sin vender, mi padre lo compraba todo. Cuando los matones locales la acosaban, mi padre intervino para ayudarla. Cuando su hermano pequeño necesitaba dinero para la escuela,
mi padre se lo pagaba. Le regaló sedas finas y joyas, y a su hermano, materiales de caligrafía y libros clásicos. Quedó completamente prendada. No se sabe si fue amor, pero estaba claro que mi padre la había conquistado. Mi padre quería una concubina. La misma mujer de la que su propio yerno estaba enamorado. Parecía complicado, pero así era la situación. La primera esposa estaba furiosa. Llorando fue a ver a mi hermana Lila y a mi hermano Mark, exigiéndoles que lo detuvieran. En respuesta ayudé a mi padre y a Tiana a tejer una hermosa y romántica historia de amor. Al oírla, mi hermana Lila cambió de bando inmediatamente. Su mente está llena de luz de luna y romance. Ella le aconsejó a su primera esposa que el amor verdadero trasciende el estatus. Admiro profundamente a Tiana por atreverse a desafiar las convenciones por la persona que ama, sin importar su título. Madre no debería ser tan intolerante. La primera esposa le espetó: amor verdadero, mi pie. Mi hermano Mark era aún menos propenso a apoyarla. Al fin y al cabo, es un hombre. Es perfectamente normal que un hombre tenga varias concubinas. Él ya tenía una concubina y una criada en sus propias habitaciones, ambas arregladas por la propia primera esposa cuando mi cuñada estaba embarazada. Finalmente la primera esposa tuvo que suplicarme: ahora eres la joven marquesa. Tu padre te escuchará. Sus sentimientos hacia mí eran complejos. Quería que triunfara, pero estaba celosa. Si lo hacía bien, podría engrandecer a la familia Zhao. Pero si lo hacía demasiado bien, la envidia la consumía. Mi hermana Lila aún no se había casado. Cuando le preguntaron qué necesitaba, solo dijo que necesitaba sentir algo. ¿Qué sentir? Había conocido a innumerables hombres a lo largo de los años, y no había sentido nada por ninguno. La primera esposa esperaba que Lila pudiera casarse con alguien de una posición social más alta que la mía, pero dada la situación, sería afortunada de poder casarse. Miré a la primera esposa con voz dulce. Ella solo es una concubina. ¿De qué preocuparse? Es solo una boca más que alimentar. Aunque tenga un hijo, este jamás podrá competir con nuestro hermano Mark. Además, una vez casada con su padre, ¿por qué seguiría el joven Lord Lian obsesionado con ella? Mi posición se estabilizará y el futuro de Mark será aún más seguro. No es bueno. La primera esposa finalmente cedió. No tenía opción. Al aceptar proactivamente al menos podría ganarse la gratitud de mi padre. Para cuando yo tenía 6 meses de embarazo, Lian finalmente se enteró de que Tiana estaba casada y que se había casado con su suegro como simple concubina. Estalló en cólera. Todos sus planes, toda su perseverancia se evaporaron. Entró furioso para confrontarme. Eva Zhao. Fue obra tuya, ¿no? Fue tu plan. Fingí inocencia. Mi esposo. ¿Qué dices? ¿Por qué Tiana se está convirtiendo en la concubina de tu padre? ¿Qué hiciste? Me encogí de hombros. No hice nada. Se enamoraron. ¿Cómo iba a detenerlos? Destrozó un tikka. Me enamoré. ¿Cómo pudo Tiana amar a ese viejo? Sé lo que pasó. Tú y tu padre obligaron a una chica común contra su voluntad, ¿verdad? Eva Zhao, eres demasiado venenosa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a una mujer tan maravillosa como Tiana, dejándola convertirse en la concubina de tu padre? Estaba llorando. Lo destruiste todo. Eva Zhao, me arruinaste la vida. Nunca te perdonaré. Me reí fríamente. No me perdones. ¿Y qué harás? Esperar a que me dé a luz. Luego sobornar a la partera para asegurarme de que sea por un cadáver y 2 vidas. Me miró fijamente. Atónito. Lo sé todo. Tu madre me lo contó. Me burlé. ¿De verdad creías tener poder en esta finca? Eres un chiste. Un payaso bailarín que a nadie le importa. Ni siquiera tu propia madre te ama. En cuanto dé a luz a un hijo serás desechado. Sus ojos se inyectaron en sangre, su intención asesina era visible. Nunca había sido un buen hombre, pero tampoco era inteligente. En su furia, aguijoneado por mis palabras, extendió las manos y me agarró del cuello.
Esta vez no me moví. Me agarró con más fuerza, su rostro se contorsionó de odio, sus ojos brillaron con intenciones asesinas. De verdad quería matarme. Pero no tardó en ser jalado hacia atrás, pateado con fuerza y abofeteado. El marqués y la marquesa Champín habían entrado corriendo. La marquesa parecía atónita. ¿No habían planeado esperar a que diera a luz antes de actuar? ¿Por qué no podía controlarse? «¿Estás loco?», rugió el marqués. «Esta es tu esposa. Lleva a tu hijo en brazos». Rompí a llorar y me acurruqué detrás del señor Champín. «Padre, sálvame». «¿Quieres silenciarme?». Sin querer lo vi poniendo veneno en tu sopa de ginseng, y ahora intenta matarme. Esta acusación cayó como un rayo. Todos se quedaron paralizados. Lian me miró con pánico. Debió de recordar mi historia sobre el príncipe Jin. No era una conversación casual, después de todo. El marqués y la marquesa lo miraron conmocionados. Luchó por recomponerse, explicando frenéticamente. «Padre, no escuche sus mentiras. ¿Cómo podría hacerte daño?». Levanté la voz. «Porque mi padre se negó a dejarte casarte con Tiana. Si algo le sucediera, heredarías el título y toda esta herencia sería tuya». «Lian, ¿acaso eres humana? Por ser mujer te atreviste a conspirar contra tu propio padre. Si algo le pasara, ¿sería su madre la siguiente? Parricidio y matricidio, eres peor que una bestia». El marqués y la marquesa que lo habían estado ayudando a levantarse retrocedieron instintivamente. El rostro de Lian palideció. «No. No, padre, madre. No os dejéis engañar. Está intentando separarnos. Por favor, créeme». Mantuve la calma. «Solo necesitamos llamar al médico para que examine la sopa. La verdad saldrá a la luz». Su rostro se contorsionó de miedo y el sudor comenzó a perlarse en su frente. Al ver esa reacción, el marqués quedó prácticamente convencido. Envió a un hombre a buscar al médico y ordenó a sus hombres que registraran el estudio de Lian. Enseguida, un sirviente encontró un paquete de polvo blanco. El rostro del marqués Champín palideció. El médico pronto confirmó que el marqués sufría un envenenamiento crónico que estaba minando su salud. No le quedaba mucho tiempo de vida. En un ataque de ira, el marqués agarró el paquete de pólvora y se lo metió directamente en la boca a Lian. Martínez se desplomó gimiendo: «Hijo mío, ¿cómo pudiste ser tan insensato?». Lian fue encerrado en la prisión privada de la finca. Se anunció públicamente que había sufrido una repentina y grave enfermedad. El delito de parricidio es el acto supremo de traición. El marqués quiso ejecutarlo en el acto, pero se trataba de su único hijo. Además, el propio Lian había sido envenenado y su cuerpo estaba destrozado. Nunca más podría tener hijos. Todas sus esperanzas ahora descansaban en el bebé que llevaba en mi vientre. Si yo daba a luz un hijo, Lian podría morir de su enfermedad en cualquier momento. Sin embargo, la Martínez no pudo soportarlo. Después de todo, Lian no tenía intención de hacerle daño. Se desplomó en el suelo, llorando y suplicándole a su esposo. Solo fue un momento de insensatez. «Mi señor, por favor, perdónale la vida. Puedes eliminarlo del registro familiar, desterrarlo de la herencia, cortar todos los lazos, lo que sea. Perdónale la vida. Sigue siendo nuestro hijo. Lo sostuviste en tus brazos durante años, mi señor. Te lo ruego». Sollozó perdiendo toda su dignidad habitual. Me uní a ella, sollozando. «Madre, mi esposo te lo cuenta todo. ¿Es posible que no lo supieras de antemano?». La mirada fría y penetrante del marqués se dirigió a su esposa como una flecha. La Martínez se quedó paralizada, y su llanto cesó al instante. «No lo sabía. No digas esas calumnias. Pero los fondos para ese veneno salieron de tus libros de contabilidad privados. Y otra cosa. Tanto tú como tu padre se opusieron a su matrimonio con Tiana, pero él solo atacó a su padre. Nunca hizo nada contra ti». El rostro del marqués se ensombreció. La marquesa negó con la cabeza frenéticamente. «No era yo. Mi señor, créame, de verdad que no. Después de tantos años de matrimonio,
¿Cómo podría hacerle daño? Solté un pequeño oh como si se me acabara de ocurrir una terrible idea. Madre, ¿podría ser que mi marido usara sus cuentas deliberadamente? ¿Y la perdonara deliberadamente? ¿Acaso planeaba echarle la culpa? Si su complot fue descubierto, él es el único heredero varón de la herencia. ¿Quién sospecharía de él? Solo sospecharían de ti. La marquesa estaba paralizada, con el rostro temblando de absoluta incredulidad. No podía articular palabra. El veneno que afectaba al marqués era de acción crónica, muy diferente de las toxinas comunes. Al principio no presentaba síntomas, pero en las etapas finales, estallaba repentinamente como una enfermedad aguda y mortal, incurable para cualquier médico. Este era el veneno que León había seleccionado y comprado con mucho esfuerzo para matar a su propio padre. Durante ese mismo periodo, también gastó grandes sumas en suplementos alimenticios para mí. Parte de este dinero provenía de los fondos públicos de la finca, mientras que otros gastos se registraban en las cuentas privadas de la marquesa. El veneno se había comprado y ocultado entre esas transacciones. La marquesa lo ignoraba por completo. Su plan era simple: una vez muerto el marqués, él como único heredero, declararía la muerte por enfermedad, y ahí terminaría todo. Incluso guardó una parte del veneno en reserva, por si acaso. Pero todo fue en vano. Nunca imaginó que lo delataría con solo 6 meses de embarazo. El paquete de veneno encontrado en su estudio fue la prueba irrefutable. El marqués no murió de inmediato, pero no le quedó mucho tiempo. 4 meses después me puse de parto. Decidí regresar a casa de mis padres para dar a luz, ya que era más seguro gestionar las cosas desde allí. Por suerte, León había sido útil en al menos un aspecto. El niño era, en efecto, un varón. Esto me ahorró muchos problemas. Luego regresé a la finca del marqués para mi parto. Tanto el marqués como la marquesa estaban tranquilos y retraídos. El bebé era idéntico a León. Verlo hizo llorar a la marquesa sin parar. Pero al final, su ternura desapareció. El marqués dio la orden de enviar a León a su último viaje. Sonreí suavemente. Déjame ir. Éramos marido y mujer, después de todo, y él es el padre de mi hijo. Es justo que lo despida. En la prisión, León no sufrió. Como el marqués ya había decretado su muerte, no tenía sentido torturarlo. Pero León era ingenuo, aún creía que tenía posibilidades de sobrevivir. Llevé a mi hijo y a 3 sirvientes a verlo. Había subido de peso. Su piel, al no haber visto el sol, estaba inquietantemente pálida. Tenía un temperamento fétido. Me dijeron que destrozaba cosas y gritaba a diario. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Mi padre me ha perdonado, ¿verdad? Has venido a llevarme a casa. Lo sabía. Soy su único hijo. Nunca se atrevió a matarme. Guardé silencio. Su mirada se posó en el niño que tenía en brazos y su rostro se llenó de alegría. ¿Es nuestro hijo? ¿Es niño o niña? ¿Le has puesto nombre? Ay, Eva, qué tonta fui antes. De ahora en adelante, los 3 viviremos una buena vida juntos, ¿verdad? Lo miré con expresión fría. Acaricié suavemente la manta del bebé y di la orden. Adelante. Los 3 sirvientes avanzaron. Parecía confundido, luego de repente temeroso, tambaleándose hacia atrás. ¿Qué haces? No dijeron nada, simplemente lo acorralaron. Aléjate de mí. Suéltame. 2 de ellos le agarraron los brazos, retorciéndoselos por la espalda. El tercer hombre sacó un pequeño frasco de porcelana. Los ojos de León se contrajeron de terror. Eva Zhao, ¿cómo te atreves? Soy el marqués al acecho de Champín. ¿Cómo te atreves? Nadie le hizo caso. Finalmente su pánico se convirtió en súplica. Eva, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, no me mates. Sálvame, por favor. Lo observé desapasionadamente. El sirviente le metió el veneno a la fuerza en la boca, manteniéndole la mandíbula cerrada. Se atragantó y se atragantó intentando arañarse la garganta. Hablé en voz baja. Es inútil.
Este es el veneno que tu padre preparó personalmente para ti. Es mortal al instante. Pero ten por seguro que no será muy doloroso. Después de todo, aún siente algo de cariño paternal por ti. No, papá no sería tan cruel. Madre, sálvame. Madre, salva a tu hijo. Nadie puede salvarte ahora. Observé sus convulsiones con calma. Ah, por cierto, invité a Tiana a despedirte. De verdad que intentaba ser considerado. No hace falta agradecerte. Pero dijo que ya no eres su problema. No quiere verte ni revivir el pasado. Está embarazada del hijo de mi padre y no quiere saber nada de esto. Mientes, jadeó, temblando mientras me señalaba. Sus ojos estaban abiertos de par en par, incrédulo. Le di unas palmaditas suaves en la espalda a mi hijo y el bebé empezó a llorar. Al oír los lamentos de su propio hijo, León se desplomó en el suelo y se quedó sin aliento. El marqués Champin logró aferrarse a la vida hasta que su nieto cumplió 6 años. Agotó sus últimas fuerzas para asegurar el futuro del único linaje de la finca. Primero hizo todo lo posible por elevar a mi familia materna. Mi padre, el señor Zhao, fue ascendido al 3er rango. Mi hermano Mark fue nombrado subcomandante del ejército de Sens. El marqués incluso organizó un prestigioso matrimonio para mi hermana, Lila, con el hijo de un príncipe. La primera esposa de mi padre estaba encantada y empezó a tratarme con servilismo. Incluso a mi madre la trasladaron a un patio amplio y soleado. Por desgracia, mi hermana Lila seguía obsesionada con el amor verdadero. No sentía nada por el hijo del príncipe y, en cambio, se enamoró de un artista marcial errante. Incluso se fugó con él. Aunque la familia del príncipe no insistió en el asunto, mi padre se enfureció. La repudió públicamente. La primera esposa enfermó de vergüenza y rabia. Mi cuñada la cuidó día y noche, pero nunca se recuperó. Tras el fallecimiento de mi primera esposa, mi cuñada convenció a mi padre y a mi hermano para que ascendieran a mi madre a la categoría de esposa principal. Mi madre nunca imaginó que, tras media vida como concubina, se convertiría en la primera esposa oficial en sus últimos años. Tiana Chuan también le dio un hijo a mi padre. Ella y mi madre ahora crían a sus hijos juntas. El hermano menor de Tiana aprobó con éxito los exámenes imperiales y, con el apoyo de mi padre, tiene una brillante carrera por delante. En sus últimos días el marqués Champin me entregó el control de toda la propiedad, su red de confianza y todas sus alianzas políticas. Me dijo que criar a un hijo sin educarlo es un fracaso paterno. Malcriarlo sin disciplina es culpa de la madre. Ya no confiaba en la marquesa. Incluso rechazó sus súplicas de criar a su propio nieto. Tras la muerte del marqués, mi hijo heredó el título. Un marqués de 6 años era la primera vez que llegaba a la capital. Pero a pesar de su edad, con el apoyo de mi familia y el poder que le legó su abuelo, nadie se atrevió a menospreciarlo. La marquesa Lady Champin quería luchar por el control, pero no tenía ninguna posibilidad. Le ordené que se enfermara. Y así, no tuvo más remedio que hacerlo. Le dije que le perdonaba la vida, solo porque recordaba su pequeño gesto de bondad al advertirme que comiera menos. De no ser por eso, ya estaría en la tumba con León. Me miró aterrorizada, tan asustada que se quedó postrada en cama. Todo iba bien. Todos a mi alrededor tenían un futuro brillante. Y sin embargo, en mi corazón, aún sentía una profunda insatisfacción. Este sentimiento se intensificaba cada vez que veía a mi padre, tan orgulloso y triunfante, rodeado de sus hijos y nietos, con su familia prosperando. Nunca podría olvidar que fue él quien me obligó a casarme con León, ignorando las súplicas desesperadas de mi madre. Él había dicho, es un honor para Eva poder contribuir a la gloria de nuestra familia. Por lo tanto, mucho después, cuando la tribu Tubo invadió la región y la corte imperial necesitó un enviado para negociar la paz, contacté con la antigua red del viejo marqués para recomendar encarecidamente a mi padre para el puesto. Mi padre era capaz, pero los Tubo no negociaban de buena fe. Fue ejecutado durante las conversaciones de paz. La corte imperial estaba furiosa. Los soldados estaban llenos de odio. En la guerra que siguió obtuvimos una victoria decisiva. Cuando se entregaron las recompensas, mi padre fue honrado. El emperador fue generoso y le otorgó póstumamente el título de Barón de la Lealtad y la Rectitud.
Mi hermano Mark heredó este nuevo título. Como hija única del barón, también recibí importantes recompensas. Fue solo entonces en ese momento que el nudo de resentimiento que había albergado en mi corazón durante tanto tiempo finalmente se deshizo. De pie ante la tumba de mi padre, serví una copa de vino y sonreí. Padre, pudiste sacrificarte por el imperio. Este es tu honor. La fuerza más profunda no reside en soportar un destino cruel, sino en controlarlo. El viaje de Eva es una lección magistral de autosuficiencia. Enseña que el verdadero poder reside en transformar las supuestas debilidades en un escudo calculado y un arma precisa. Demuestra que cuando la dulzura se enfrenta a la malicia, una mente aguda y una voluntad de hierro son las herramientas definitivas para la supervivencia, permitiendo a una mujer romper su propia jaula y asegurar un futuro a su manera. Esta es la segunda historia. Hermana Thea, soy tan tranquila y gentil como un crisantemo, y tú te has convertido en la emperatriz. Inesperadamente, a los 3 meses de embarazo, sufriste un aborto espontáneo. Afirmaste que la noble consorte Vanessa John te hizo daño, causando la pérdida de tu hijo. Por lo tanto, envenené a escondidas su pólvora, arruinando su apariencia y haciendo que perdiera el favor del emperador Víctor Sen. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que al enterarse mi hermana, me daría una bofetada y me regañaría por ser cruel? Incluso denunció el asunto al emperador. Al final me enviaron a la prisión imperial, donde fui torturado y humillado por eunucos pervertidos, mientras ella se hacía famosa en palacio por su reputación de bondad y virtud, convirtiéndose en la emperatriz ideal que siempre soñó. Al revivir, regresé al día exacto en que mi hermana mayor abortó. Ay, mi hermana perdió a su hijo solo por unas tartas de manzana. Es demasiado codiciosa. La noble consorte Vanessa John fingió tristeza, pero sus ojos brillaron con burla, haciendo que Teodora Lynn palideciera de ira. El emperador Víctor no dijo nada, solo la miró brevemente, claramente con reproche. Después de todo, nunca la había apreciado mucho y ahora, al ver que no podía quedarse con la niña, la encontraba aún más incompetente e inútil. Esta escena tan familiar me confundió. No fue hasta que sentí el frío del suelo bajo mis rodillas que me di cuenta de que parecía haber renacido. En ese momento mi hermana también me miró con una expresión de lástima, como si quisiera que la defendiera. En mi vida anterior hice exactamente eso, arrastré a la noble consorte Vanessa a este asunto, porque sabía que conocía a la criada que trajo los pasteles, así que no podía evitar sospechas. Y pensé que bien podría complicarlo todo. Sin embargo, inesperadamente al día siguiente Teodora se arrodilló ante el emperador, diciendo que no me había disciplinado con severidad. E incluso, decepcionada, me culpó por atreverme a excederme en mi autoridad y perder la compostura al enfrentarme a la noble consorte y al emperador, dejándome completamente atónito. El emperador simplemente se burló mirándome con ojos que parecían estar viendo un espectáculo, y luego dijo con pesar, la emperatriz es verdaderamente tolerante. Es una lástima que tenga una sirvienta tan irrespetuosa. Tras decir eso, se marchó. En cuanto a Teodora, dijo decepcionada, que no distinguía entre el bien y el mal y me castigó arrodillado frente a la puerta del palacio toda la noche, soportando las miradas burlonas de los transeúntes. Esa noche perdí toda mi dignidad, y mis piernas desarrollaron una dolencia crónica desde entonces, que se volvía insoportablemente dolorosa cada vez que llovía. Al principio desconfié un poco, pero luego cuando Teodora supo que mis piernas eran incurables, lloró aún más fuerte que yo, alegando que temía que el emperador me castigara con más severidad. Así que no tuvo más remedio que castigarme ella misma. Al mirarla al final solo pude suspirar, pensando que estaba demasiado débil e indefensa. Además, cuando me suicidé también fue Teodora quien me salvó, llevándome de vuelta a la mansión para cuidarme y ayudándome a evitar que los sirvientes agresivos me torturaran. Siempre guardé esa bondad en mi corazón. Incluso pensé que tras sufrir tanto en ese lugar maligno, mi alma se había oscurecido. ¿Cómo pude sospechar de quien una vez me salvó? Por eso siempre cargué con un sentimiento de culpa. Pero finalmente al morir me di cuenta de la verdad. Resultó que hace años mi madre concubina murió porque mi hermana dijo que una concubina de baja condición no merecía usar carbón. No solo ordenó que se llevaran el carbón, sino que también le rompió las piernas a mi concubina, causándole la muerte congelada en la nieve, mientras los sirvientes me pisoteaban simplemente porque dijo que no le gustaba. Para congraciarse con ella, los sirvientes, como era de esperar, me torturaron hasta el extremo.
Solo tuvo que esperar en silencio, aguardando a que cayera en la desesperación total antes de intervenir para ayudarme, convirtiéndome en un cuchillo de vanguardia para luchar por ella. Tosió levemente. Teodora, igual que en mi vida anterior, me miró de nuevo con esos ojos compasivos, agachando la cabeza y mordiéndose el labio, esperando a que tomara la iniciativa para defenderla. En mi corazón, solo sentí una fría mueca de desprecio, pero en la superficie aún revelaba miedo y ansiedad. Sus ojos parecían a punto de quemarme hasta las cenizas mientras yo fingía estar desconsolado, lo que la enfureció tanto que apretó con fuerza la esquina de la manta. Al final el emperador solo pronunció unas palabras superficiales y luego se dirigió felizmente al palacio de la noble consorte Vanessa para disfrutar de un nuevo baile que acababa de aprender. El asunto se ignoró con delicadeza y las concubinas se dispersaron en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, la habitación quedó vacía, dejándonos solo a mí y a algunas doncellas como Daisy, lo que contribuyó a la atmósfera desoladora. El rostro pálido de Teodora se tornó aún más pálido. Cuando me habló su voz temblaba ligeramente. Flora Lynn, ¿por qué no me defendiste ahora? Es evidente que la noble consorte Vanessa conoce a la criada que entregó ese pastel. Teodora estaba llena de agravio. Ladeé la cabeza ligeramente, dándome cuenta de que ya lo sabía. Entonces, ¿por qué fingió ser compasiva en mi vida anterior? Hermana Tea, pensé que este asunto debía discutirse primero con usted. Después de todo, solo soy una criada. ¿Cómo me atrevería a criticar delante del emperador y la noble consorte? ¿No sería eso irrespetuoso y grosero? La miré con ojos llenos de sinceridad. Si me defiendes, ¿quién diría que eres irrespetuosa o grosera? ¿O ya has aprendido a protegerte? Solo te preocupas por los beneficios y menosprecias nuestra hermandad. Su ira se intensificaba a medida que hablaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. En cuanto a mí, solo sentía asco. En este harén, ¿hay alguien que valore su propio interés más que ella? Aún recuerdo con claridad que cuando morí, mi conciencia aún no se había disipado. Preocupado, la busqué de inmediato. Sin embargo, ¿qué dijo en ese momento? Estaba mordisqueando una sandía fresca mientras hablaba perezosamente. Tratar con Flora es culpa del emperador, quien le pidió que de repente encontrara interesante su terquedad. Además, en la prisión imperial, solo hace tareas de limpieza, lo cual es aún más ligero que cuando estaba en la mansión. ¿Qué es eso? Los eunucos la desnudaron y blandieron palos para humillarla. ¿Y qué? Con la naturaleza voluble de mi padre, sabiendo que Flora atraía la atención del emperador, sin duda ya no me apoyaría con todo su corazón. No tuve más remedio que sacrificarla. Además, es solo la hija de un sirviente, así que emparejarla con un eunuco es lo adecuado. En cuanto a comida y bebida, la comida del suelo también es comestible. No comía siempre así. Los recuerdos volvieron como un maremoto, y mis dedos no pudieron evitar frotarse con fuerza contra la áspera tela de mi vestido. Al ver mi silencio, Teodora se impacientó un poco. Flora, ¿no te da vergüenza? Puso cara de agravio. Al ver su hermosa y delicada apariencia fingí culpa y dije, solo estoy pensando en cómo exigirte justicia. ¿Qué te parece? Déjame ir a buscar al emperador y contarle todo. Tú solo espérame. Justo cuando terminé de hablar, me di la vuelta para salir, pero ella me agarró de la manga y me apartó. ¿Estás loca? Ya pasó la oportunidad, el emperador seguramente pasará por alto este asunto. ¿Cómo se la puede castigar? Así es, mi hermana comprende muy bien la mente del emperador, humildemente solicito tu instrucción. La miré con admiración, pero ella me regañó con mal humor, diciendo, ¿qué tontería es esa? Soy la emperatriz, no me rebajaría a adivinar la mente del emperador para competir por favores, eso es trabajo de esas concubinas insignificantes. Basta, dejémoslo pasar por esta vez, después de todo, tú y yo somos hermanas, y te salvé entonces simplemente porque no soportaba que mi hermana menor sufriera. Y ahora en este palacio prohibido, eres la persona en la que más confío. Después de hablar, se secó las comisuras de los ojos, y yo no presté atención a las hipócritas palabras que siguieron, incapaz de evitar mirar la mano que me sujetaba la manga. En ese momento me di cuenta de que cada vez que tiraba de mí, usaba un pañuelo para bloquear el contacto con mi piel, o usaba el pulgar y el dedo medio para pellizcar la tela, como si yo fuera algo sucio.
Después de que Teodora terminó de fingir, finalmente volvió a callarse. En cuanto a mí, la persona en quien más confiaba, fui a la pequeña cocina a prepararle una medicina. Mi intuición me decía que había algo inusual en su aborto. Esto se debía a que antes de eso, todo lo concerniente a ella lo gestionaba yo, lo que dificultaba mucho la intervención de otros. Pensando en esto, tomé un colador de malla, envolví un poco de azafrán y lo eché en el pote de la medicina, removiendo lentamente. Cuando el agua medicinal, negra como la brea, empezó a hervir, saqué el colador de malla y lo arrojé al fuego. Observé cómo la medicina restante se reducía a cenizas, y luego le llevé el cuenco de la medicina a Teodora. Como el agua ya estaba contaminada, mejor la enturbié un poco. Con este recipiente de medicina, quizá ya no tenga la oportunidad de tener hijos, soñando con ser una emperatriz virtuosa. Imposible, no es digna. ¿De quién fue la placa con el nombre que el emperador volteó esta noche? Terminó de beber la medicina y se limpió la boca. Respondí con suavidad, noble consorte Vanessa, he oído que hoy incluso le dio agua de manantial para bañarse. ¡Pum! El cuenco de porcelana cayó sobre la alfombra. El rostro de Teodora estaba sombrío, pues incluso a ella, la emperatriz, solo se le permitió bañarse en el agua del manantial una vez y nunca más. En cuanto a la noble consorte Vanessa, la cantidad de veces que se ha bañado es incontable. Teodora se enfureció aún más. Esa humilde mujer no conoce bien las reglas, pero ¿por qué el emperador es tan rebelde? Apretó los dientes mientras yo la miraba con ojos fríos, porque sabía cuánto ansiaba el título de emperatriz virtuosa. Desafortunadamente su mente es estrecha y su habilidad es pobre. Pero además de su reputación, también anhela el favor del emperador. Así que seguramente se quedará sin nada. Efectivamente, en plena noche, Teodora sufrió otra hemorragia. Cuando llegó el médico imperial y le dijo que había consumido una gran cantidad de sustancias extremadamente refrescantes y que temía que le fuera difícil concebir en el futuro, se desplomó. ¿Cómo es posible? Los abortos espontáneos son comunes. ¿Por qué habría tantas sustancias refrescantes? Tenía los ojos enrojecidos mientras apretaba con fuerza la manga del médico imperial, quien no se atrevió a responder. Pero la miré preguntándome por qué había pronunciado las palabras «los abortos espontáneos son comunes». ¿Podría ser que estuviera tan alterada que casi se vuelve loca? Al ver esto, el médico imperial se liberó rápidamente y huyó presa del pánico. El rostro de Teodora estaba pálido, una emperatriz que no puede tener hijos y no es favorecida, tras no haber sido llamada a servir durante 6 meses. ¿Qué significa esto? No hace falta decirlo. En ese momento finalmente sintió miedo. Todo su cuerpo empezó a temblar y murmuraba sin cesar, ¿de dónde salieron las sustancias refrescantes? En cuanto a mí, me arrodillé a su lado con lágrimas en los ojos y una mirada llena de compasión, y levanté la cabeza para consolarla. Desde este ángulo, soy la versión más hermosa de mí misma. Efectivamente, cuando Teodora me vio, se quedó atónita por un momento, hasta que finalmente se tranquilizó. Tenía los ojos inyectados en sangre. Está bien, pensaré en una manera, sin duda me convertiré en la emperatriz más virtuosa de esta dinastía. Durante un mes entero, todos en palacio se mantuvieron cautelosos. La gran conmoción demacró el rostro de Teodora y sus ojos se llenaron de vetas rojas de sangre. Aún así, intentó fingir ser tan elegante como un crisantemo, con una sonrisa amable que solo parecía aún más espeluznante. La reputación de virtud de su vida anterior había desaparecido, y algunos incluso decían que la emperatriz parecía estar a punto de volverse loca. Finalmente, tras un periodo de recuperación física, Teodora volvió a sentarse en el trono para recibir los saludos matutinos de las concubinas. Mientras tanto, la noble consorte Vanessa usaba palabras sarcásticas para presumir del favor del emperador, incomodando aún más a Teodora. Apretó los dientes hasta que casi se le rompieron. Tesoros como perlas de los mares del sur y sedas radiantes eran cosas que ni siquiera la emperatriz poseía, pero una noble consorte poseía tantas que no podía usarlas todas. En ese momento, la noble consorte Vanessa anunció la buena noticia de su embarazo y Teodora no pudo soportarlo más. Al girarme para mirarme, pensé que me rogaría abiertamente, esperando que me sacrificara voluntariamente. Pero inesperadamente solo envió a su doncella más cercana, Daisy, para decirme que tenía unos nuevos polvos perfumados y quería que los probara. Enseguida comprendí su intención,
pero aún así sonreí y acepté, y me traspuse tras el biombo. Se elevó vapor y los pétalos de flores flotaron en la superficie del agua, meciéndose suavemente en elegantes curvas. De repente se oyó el sonido de la puerta al abrirse y supe que el emperador había llegado, pero no me giré, solo dije con suavidad, «Hermana Tea, ¿le gusta este aroma?». No hubo respuesta desde atrás, pero sentí una mano que me tocaba suavemente el hombro. Fingí estar confundida, me di la vuelta y levanté la vista, viendo al emperador presionarme suavemente el hombro con una sonrisa medio burlona. No esperaba una escena primaveral tan hermosa. Justo en ese momento entré en pánico y me levanté con la intención de hacer una reverencia. Mis ojos, llenos de miedo y ansiedad, se llenaron de lágrimas. El emperador Víctor arqueó las cejas al mirarme, y solo entonces fingí darme cuenta de que no llevaba nada puesto, cubriéndome el pecho apresuradamente con la intención de volver al agua, pero él me agarró por la cintura y me atrajo directamente a sus brazos, tan fragantes. Inhaló suavemente contra mi cuello con voz profunda y baja. «Me gusta mucho». Esa noche el Palacio Central pidió agua 3 veces y, para cuando el emperador fue a la corte, ni siquiera podía ponerme de pie, solo lo miraba con resentimiento. Sonrió, me pellizcó la nariz y me dijo que descansara más, así que agarré el dobladillo de su túnica, una acción un tanto irrespetuosa. Pero pensando en cómo Teodora dijo una vez que estaba interesado en mí, significaba que debía haberme exigido antes, lo que significaba que tenía un poco de interés. Aprovechando esta oportunidad, quise poner a prueba su corazón. Efectivamente, frunció el ceño ligeramente y me mordí el labio y susurré, «Su Majestad, su túnica está arrugada». Tras decir eso, incliné la cabeza rápidamente como si me hubiera apoyado en él inconscientemente. Después de un rato me dio una suave palmadita en la cabeza con voz serena. «Sé desde hace mucho tiempo que eres valiente. Si tu hermana sufre una pequeña injusticia, no dudarás en contraatacar, pero no esperaba que fueras tan audaz conmigo también. ¿Le gusta a su Majestad?». Levanté la vista y lo observé atentamente. Arqueó las cejas y me miró con intensidad. «Tengo que ir a juicio ahora. No me molestes más». Luego me frotó la cabeza con fuerza antes de darse la vuelta para irse. Solo cuando su figura desapareció por completo, reprimí el dolor y me bajé de la cama. «Duele muchísimo». ¿Quién hubiera pensado que antes de que pudiera ordenar, Teodora irrumpió con sus doncellas, rompiendo a llorar al verme? «Flora, te traté con sinceridad. Si de verdad admiras al emperador, podrías habérmelo dicho, pero ¿cómo pudiste seducirlo en secreto a mis espaldas?». Casi me echo a reír, queriendo ser una persona despreciable, pero aún así queriendo que el mundo la alabara. Me usó para conservar el favor, pero quería que cargara con la reputación de una sirvienta que traicionó a su ama para meterse en la cama del emperador. Tras ella también estaba la doncella de la concubina Camille. Todos en palacio sabían que lo que supiera la concubina Camille, todo el harén también lo sabría. «Hermana Tea, anoche fue usted quien me dijo que probara el aroma del polvo de baño, y justo después entró el emperador». La miré con los ojos llenos de lágrimas. Se quedó atónita porque normalmente, por muy irrazonablemente que me culpara, nunca le replicaba. Por lo tanto, no esperaba que revelara la verdad sin rodeos delante de todos. Todos en el harén son astutos, y al oír mis palabras, la criada inclinó la cabeza de inmediato. El rostro de Teodora se ensombreció y me interrumpió. «¿De qué tonterías estás hablando?». Apreté los labios y no dije nada más. Pero mi silencio lo decía todo. La doncella de la concubina Camille echó un vistazo rápido a su alrededor y luego buscó apresuradamente una excusa para retirarse. Teodora, queriendo mantener su apariencia de amabilidad, no pudo detenerla. Estaba ansiosa, pero la criada ya se había marchado rápidamente sin esperar su orden. Teodora finalmente no pudo soportarlo, echó a todas las criadas y luego preguntó con los dientes apretados, «Flora, ¿quieres volverte contra mí?». Sus ojos estaban llenos de sospecha. En ese momento aún no podía ponerme en su contra, así que solo mostré una expresión de tristeza. «Hermana Tea, si de verdad necesitaba que le ayudara a conservar el favor, dígalo sin rodeos, no me negaría». «¿Pero por qué tuvo que mentir?». Sollocé suavemente. Su mirada se suavizó poco a poco, pues era la primera vez que me veía llorar. Finalmente suavizó la voz y me dio una palmadita en la manga, fingiendo regañarme con dulzura.
Flora, no estés más triste, te pido disculpas, todo fue un malentendido. Definitivamente investigaré con claridad y te haré justicia. Ahora que las cosas han llegado a este punto, en el futuro solo puedo confiar en ti, y tú también debes confiar en mí. Sí, lo sé, hermana. Incliné la cabeza para ocultar mi tristeza. Ella volvió a hablar, el emperador te ha nombrado dama de la gracia, e incluso ha dicho que eres una belleza de apariencia pura, otorgándote un título. Más tarde me encargaré de que te alojes en el pabellón Begonia, junto al palacio central. Mientras hablaba, me colocó una valiosa horquilla de oro con rubíes engarzados en el pelo, diciendo con dulzura, este es un regalo mío para ti. Me sorprendí un poco, tomé la horquilla y sonreí para agradecerle. Inesperadamente la horquilla que llevaba Bella Lily en su vida anterior me fue entregada en esta. Qué lástima, justo cuando me puso la horquilla, le pediré que se la quite de la misma manera. Pensando en esto, tomé un cepillo y le escribí una carta a mi padre, y al día siguiente me mudé al pabellón Begonia. Sin embargo, me enteré de que Teodora, debido a su negligencia en el trabajo, se vio obligada a enviar a Daisy a la prisión imperial. Afirmó que esa noche fue Daisy quien leyó mal la hora y me avisó en el momento equivocado, lo que provocó que me encontrara con el emperador. Teodora no tenía la menor intención de usarme para conservar el favor, todo fue un accidente. Cuando regresó y vio que el acto estaba consumado, no quiso molestarnos y pensando que era algo bueno, dejó que todo siguiera su curso. Al oír esto, fruncí el ceño levemente. En mi vida anterior, cuando fui torturado en la prisión imperial, Daisy fue la única que me visitó en secreto y me trajo comida, pero luego Teodora la casó con el eunuco Leonle, el eunuco jefe. La obligó a ser su compañera y luego la torturó hasta la muerte. Pensé que podría salvarla en esta vida, pero inesperadamente se encontró con problemas justo en ese momento. También recordé que Daisy no tenía antecedentes importantes. Lo más aterrador era que con su personalidad dulce y débil, combinada con una apariencia tan bonita y dulce, la gente no la perdonaría. Pensando en esto, intercambié unas palabras amables con Teodora y luego regresé. Ciertamente debo corresponder a la bondad de Daisy, pero ahora mismo, como Teodora me vigila, si muestro preocupación por alguien que me hizo daño como Daisy, sería completamente impropio de mí e incluso podría hacerla sospechar que le guardo rencor. Sin embargo, inesperadamente en plena noche oí el canto de un cuco. ¿Por qué habría de sonar un cuco en pleno invierno gélido? Solo la noble consorte Vanessa usa esta señal secreta cuando tiene una aventura con un guardia, pero no es el momento habitual. Pensando en esto, salí de inmediato siguiendo el sonido. Pase lo que pase, tenía que comprobar qué estaba pasando. Quizás si comprendo la debilidad de la noble consorte, pueda salvar a Daisy. Tal como lo predecí, junto al estanque de lotos, la noble consorte Vanessa estaba sentada sola en el pabellón acuático, apoyada perezosamente en la barandilla y esparciendo comida para los peces koi. Bajo la luz de la luna, su belleza se volvió aún más encantadora, como la de un espíritu seductor. Fruncí el ceño ligeramente porque era la única en el pabellón. De repente miró hacia donde me escondía. Me quedé atónito, pero inesperadamente sonrió y dijo algo que me dejó aún más atónito. Dijo: Flora, como era de esperar, tú también has renacido. En ese momento mis pupilas se contrajeron involuntariamente. En mi mente todo lo sucedido y todas las personas que conocí pasaron fugazmente, y comencé a considerar si había alguna manera de preservar lo que había planeado en mi vida anterior, o si era posible convertir a una enemiga en amiga con ella. Pero al pensar en cómo había arruinado su apariencia en mi vida anterior, inmediatamente sentí que no era bueno. Se me ocurrió otra idea: si la noble consorte Vanessa también ha renacido, ¿por qué necesita decírmelo sin rodeos? Con la experiencia de haberla burlado en su vida anterior, podría usar la asimetría de información sin hacer ningún ruido para hacernos morir miserablemente a Teodora y a mí. A menos que me necesite. Pensando en esto, mis pasos se detuvieron, y me quedé allí mirándola mientras caminaba con gracia hacia mí. Aunque la cubría una gran capa, su elegante porte se revelaba con claridad, glamuroso hasta el punto de ser demoníaco. En ese instante solo la palabra tentadora apareció en mi mente. Esa tentadora me levantó la barbilla y dijo con dulzura: que ayudaré a salvar a la niña en la prisión imperial, y tú me ayudas a salir del palacio para reencontrarme con la persona que llevo en el corazón. ¿Qué te parece? En ese momento, la luz de la luna se derramó sobre el suelo blanco como la nieve.
Curiosamente sus ojos brillaban aún más que la luz de la luna, lo que me hizo demorarme un momento en reaccionar. Abrí los ojos de par en par y exclamé con incredulidad: «¿Lo dices otra vez? No puedo aceptar esta razón». Sentía un poco de vértigo. Comparado con pedirme que la ayudara a salir del palacio, lo que me sorprendió aún más fue que quisiera dejarlo por un hombre. ¿Acaso no fue que en su vida anterior también anheló ser emperatriz? ¿Por qué pones esa cara? Me agarró la cara y dijo con pereza: «Este palacio está cansado de las cuatro paredes, dormir con el emperador es suficiente, ¿no puedo cambiar por otro hombre?» «Ah, vale», dije mientras me apretaba la cara con fuerza. La voz que salió sonó extraña, y ella retiró la mano con satisfacción. «Bien, decidamos entonces». Ella aplaudió con los ojos llenos de brillo y expectación. Abrí la boca con la intención de decir algo, pero al final solo pude ver su figura alejándose cada vez más. No sé si lo vi mal, parecía que sacó a un hombre de la oscuridad, se tomó de la mano con fuerza y luego se metió en un rincón escondido. En mi opinión, la noble consorte Vanessa era una mujer glamurosa, liberal y ambiciosa. ¿Por qué está así ahora? Mejor tratémoslo como un sueño, así que regresé a mi habitación. Al día siguiente la noble consorte Vanessa salvó a Daisy, convirtiéndola en una mujer de segunda clase a su lado, e incluso golpeó hasta la muerte a unos eunucos en la prisión imperial que me habían torturado cruelmente en mi vida anterior. En cuanto a Teodora, fue una bofetada pública que la enfureció tanto que rompió su taza de té. No dije nada y me di la vuelta para dejarla enloquecer por su cuenta. Después de todo, el emperador me ha aceptado. Necesito maquillarme. No tengo tiempo. Esa noche el emperador volvió a mi habitación y, tímidamente, le arrojé a sus brazos el libro de pinturas de paisajes primaverales que me había enviado. Mis ojos estaban llenos de significados ocultos. Él extendió la mano para abrazarme, preguntándome si ya había descubierto algo. Le susurré que no. Se rió a carcajadas, diciendo que no lo creía, y luego me llevó a la cama. Poco a poco el emperador me favoreció cada vez más, otorgándome todo tipo de tesoros y visitándome 7 u 8 veces al mes. Sin embargo, al mismo tiempo seguía manteniendo una actitud fría hacia Teodora e incluso mostraba más disgusto. Finalmente, tras el saludo matutino, Teodora me retuvo y dijo con tristeza: «Flora, ¿qué le dijiste exactamente al emperador?» Me miró con ojos llenos de debilidad, y yo simplemente ladeé la cabeza, mirándola con cara de duda. «Hermana Tea, ¿qué dices?» «Soy realmente muy inocente». Sus labios temblaron y las comisuras de sus ojos se enrojecieron de repente. «Flora ha servido al emperador durante tanto tiempo y Vanessa nunca te ha causado problemas. Además, antes de eso, inexplicablemente bebí mucha medicina con propiedades refrescantes. ¿Será que me traicionaste hace mucho tiempo?» Sollozaba mientras hablaba. «Está bien, solo di la verdad, esta vez puedo perdonarte. Simplemente no quiero verte seguir por el mal camino». Cuanto más hablaba, más desconsolada sonaba, y solo pude apoyarla con impotencia, mientras me reía en el fondo. Cuando me habla, ¿se refiere a sí misma simplemente como yo? Además, entre las concubinas, todas saben que hoy es el día de descanso del emperador. «Qué tontería, si quiere morir, la dejaré ir». Pensando en esto, retrocedí un paso, sin sostenerla ya, pero mis ojos estaban llenos de dolor. «Lo siento, hermana. Aunque no sé qué quieres que haga, antes de esto tramaste que sirviera al emperador para ganarte su favor». No insistí en el asunto porque el emperador es realmente muy bueno. Ganar su favor es un honor para mí, y durante este tiempo me he esforzado mucho por hablar bien de ti delante del emperador. Pero si vuelves a decir que alguien te intimidó, obligándome a dañar a los hijos de otros, entonces no puedo hacerlo. Sería un error para el emperador y también para la gente inocente. Lo siento de verdad. Después de hablar, me arrodillé y le hice una reverencia, mirándola con el rostro lleno de lágrimas. Teodora también estaba atónita, con la voz entrecortada y una expresión de pánico. «Flora, ¿qué dices? ¿Cuándo te dije que hicieras daño a los demás?» Me sorprendí un momento, pero luego apreté los dientes y se me quebró la voz. «Sí, todo lo hice yo. Si algún día se descubre el asunto, asumiré toda la responsabilidad de recompensarte por haberme salvado la vida. Solo te suplico, hermana, que no me obligues a hacer daño a la gente». «Menuda miserable».
Tenía los ojos inyectados en sangre y me abofeteó con furia. Apreté los ojos con fuerza, pero como era de esperar, la bofetada no me alcanzó la cara. Abrí los ojos con miedo, solo para ver al emperador con expresión sombría sujetando la muñeca de Teodora, diciendo fríamente: «Emperatriz, ¿es suficiente esta obra? ¿Cuánto tiempo piensas representar?». El rostro de Teodora estaba pálido como el papel plateado. «Su Majestad, no es así. Es ella quien me miente y me calumnia». «Basta». El emperador gritó furioso: «Soy a quien buscabas y Flora también es a quien llamaste. ¿Acaso posee poderes divinos, capaz de predecir que estoy tras la cortina? Eres realmente irrecuperable, repugnante e hipócrita. Antes incluso me enseñabas a diario a ser una gobernante sabia, mujer venenosa». Le propinó una fuerte patada a Teodora, quien se abrazaba a su pierna. Teodora escupió inmediatamente un bocado de sangre, demostrando la fuerza de la patada. Pero no la compadeceré porque después de todo, una vez me rompieron varias costillas a patadas sin que a nadie le importara. Claro, si la patearan hasta la muerte no serviría de nada, sería demasiado fácil para ella. «Hermana», me apresuré a bloquearla protegiéndola. La segunda patada del emperador casi me da, pero al final no pateó. Al ver esto supliqué de inmediato: «Majestad, mi hermana simplemente no es la favorita y no puede tener hijos». Temiendo que su posición en el futuro no sea estable, hizo esto. Por favor, no la culpe. Si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. Me arrodillé y me golpeé la cabeza contra el suelo, y mi frente se hinchó y enrojeció al instante. Mientras me preparaba para arrodillarme de nuevo, el emperador me levantó y me abrazó con fuerza, con el corazón roto. «Eres demasiado tonto, básicamente nunca te salvó, quien te hizo daño siempre fue ella». «¿Qué?». Teodora y yo hicimos esta pregunta juntas, solo que ella estaba aterrorizada, mientras que yo me regocijaba. El emperador lo contó todo. Después de todo, tiene una personalidad dominante y fuerte, no solo en la corte sino también en el harén. Cuando las concubinas entran en palacio, las investiga. En cuanto a mí, una criada que defendía frecuentemente a la emperatriz, pero era castigada, también desperté cierta curiosidad en él. Bastaba con dar una orden y alguien traía la información inmediatamente. Esta era también una de las razones por las que odiaba a la emperatriz. Su forma de gobernar a sus subordinados era demasiado oscura, pero cada día le aconsejaba que fuera un gobernante sabio, era realmente ridículo. Por eso cuando le decía buenas palabras a la emperatriz, sentía aún más compasión por mi sinceridad. Esa sinceridad era también lo que más anhelaba en este harén lleno de conspiraciones. Al principio no quería decírmelo, después de todo, no dejaría que Teodora me hiciera daño, pero no esperaba que hoy Teodora siguiera conspirando contra mí. Por lo tanto, finalmente no pudo contenerse y me contó la causa de la muerte de mi madre concubina y el motivo por el que me acosaban. Lo miré con lágrimas en los ojos, esta vez con el corazón destrozado, afligido por los errores de mi vida anterior. El emperador me secó las lágrimas, no volvió a mirar a Teodora y me llevó de vuelta a la habitación, aún débil. Cerré los ojos y sentí un ligero dolor en el abdomen. El emperador llamó al médico imperial, quien descubrió que solo tenía un mes de embarazo y, lleno de alegría, me ascendió de inmediato a consorte. Tras reflexionar un momento, ordenó que Teodora fuera encarcelada en el Palacio Frío. Estaba a punto de abrir la boca cuando me encontré con su mirada, así que no supliqué más. Parecía satisfecho y sacó la carta que le había enviado a mi padre. «Esta es la carta que enviaste a casa», la intercepté. Habló mientras me tomaba de la mano. «En la carta le pediste a tu padre que buscara un médico especialista en infertilidad y le rogaste que no abandonara a tu hermana, pero no mencionaste que te amo. ¿Temes que tu padre abandone a Teodora?». Su Majestad, se me hizo un nudo en la garganta y lo abracé con fuerza. No sabía que terminaría así. Me dio una suave palmadita en la espalda con voz cálida. «Está bien, te protegeré y te daré lo mejor». Me conmovió hasta las lágrimas. Él también me besó suavemente hasta que me calmó, y luego se fue lentamente. La puerta se cerró y abrí los ojos. La capacidad actoral del emperador es mucho mayor que la de mi hermana. Uno se basa en empujar a otros a la miseria y luego finge ser un dios que interviene para salvarlos. Todo es útil, pero siempre revela defectos.
El otro observa desde lejos hasta que el destino empuja al oponente a un callejón sin salida antes de acudir al rescate. Matar al dios delante del oponente y vengarse lo convierte en un apoyo más sólido, sin dejar rastro. Pensando en esto me froté suavemente el vientre, mirando la tela blanca frente a mí. De hecho, en mi vida anterior, Teodora también me había encomendado servir al emperador, pero me negué rotundamente, incluso arañándole el cuello, porque odiaba que los hombres se acercaran, y el simple hecho de que me tocaran me impedía dejar de resistir. Después de eso el emperador dejó de ir al palacio central. Además de que la noble consorte Vanessa tenía una herida en el rostro, favoreció a la hija del ministro de los derechos. Más tarde, al 5º año de mi muerte, Teodora falleció por enfermedad y la hija del ministro de derechos se convirtió en la emperatriz sucesora. Aún recuerdo la confusión de Teodora al morir. No entendía por qué, siendo tan perfecta, el emperador la mató. Pero lo sé porque el emperador no necesita a alguien tan tranquilo como un crisantemo. Necesita una emperatriz que le ayude a gestionar el harén y sea leal. Por eso al principio me tenía en la mira, alguien que se atrevía a hacer daño a cualquiera con tal de salvarse y que además tenía la capacidad de ayudar a Teodora a mantenerse a salvo. Por desgracia, odiaba incluso que me tocara. Tampoco era de los que sentían que tenía que ser yo. Al final decidió descartarme y al pensarlo, no pude evitar sonreír. Bien, eso es muy bueno. Necesitarnos mutuamente para mí es la relación más adecuada. No existe el amor en el harén. No pude evitar reírme a carcajadas, tapándome la boca con la manta. Muy bien, hermana. Te enviaré al infierno. ¿Qué se debe hacer? Que tu padre, quien te envió al palacio, te mate entonces. Jaja. Teodora lastimó a concubinas en secreto, asesinó a los hijos del rey y abusó de los castigos. Todos sus crímenes fueron expuestos, incluso cosas que yo desconocía. El emperador, furioso, reprendió públicamente a mi padre, quien inmediatamente pidió perdón, pero el emperador dijo que yo le convenía. Al día siguiente mi padre le rogó al emperador que concediera la muerte a Teodora, alegando la desgracia de su familia y llorando desconsoladamente. El emperador se ablandó y dejó de regañar a mi padre. Cuando lo oí decir estas cosas, me emocioné tanto que tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para contener la risa. Efectivamente, ese padre frío seguía siendo el mismo: si era útil, lo favorecían; si era inútil, lo echaban. Flora, ¿tienes alguna opinión sobre la ejecución de tu hermana? La voz del emperador era suave mientras sostenía mi mano entre las suyas, acariciando suavemente las cicatrices cicatrizadas. Sabía que esta era su prueba final. Su Majestad, ¿es posible perdonarle la vida a mi hermana? El emperador hizo una pausa, me miró con ojos fríos, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Aún quieres rogar por ella? Su voz era indiferente, pero yo seguía sonriendo con dulzura. Sí, he sufrido mucho por su culpa en la mansión, y no puedo evitar devolvérselo. Me cuesta comer y dormir bien, así que, ¿por qué no dejar que mi hermana vaya a la prisión imperial a lavar platos y a decirle al mundo exterior que está muerta? Diciendo eso, le guiñé un ojo al emperador. Sabía que esta prueba se llamaba pagar el mal con la virtud, y a él no le gustaba esa clase de gente. Claro, aún tenía que fingir, así que apreté con fuerza la mano del emperador con los ojos tensos. ¿Acaso Su Majestad cree que soy demasiado cruel? No, me gusta mucho. Me levantó la cara con suavidad, moviendo la nuez. Haz lo que dices. La emperatriz cometió un grave error y fue ejecutada, mientras que a mí me ascendieron a noble consorte, me concedieron el Palacio de la Brillantez y me pusieron a cargo de la administración de los 6 palacios. Todos sabían que este palacio era solo para la futura emperatriz, así que en un instante me convertí en una figura prominente. Por supuesto, también entendía claramente mi deber: administrar el harén con gran precisión, castigando severamente a quienes intimidaban a las concubinas o abusaban del poder privado, a la vez que establecía normas transparentes. Por ejemplo, según el estatus al entrar en palacio, se otorgaba el puesto, el tiempo de ascenso a cada rango o cómo se ascendía al tener un heredero. 3 meses después el harén se gestionaba con gran rigor, nadie molestaba al emperador cuando estaba ocupado, y ninguna concubina se atrevía a hacer daño a otra en mi presencia, e incluso algunas concubinas se habían embarazado. A la mañana siguiente nació mi hijo, el primer príncipe del emperador.
El emperador, inmensamente feliz, me ascendió a emperatriz y nombró a nuestro hijo príncipe Julián Sen, que significa brillante. Considérenme afortunados por no tener que recurrir a la mujer embarazada preparada con antelación, pues este feto tenía que ser varón a toda costa, y yo tenía que convertirme en emperatriz. Es una lástima que en aquel entonces la noble consorte Vanessa perdiera a su hijo, y que ocurriera un incidente en el palacio mientras yo daba a luz, que resultó en su muerte. Tras la investigación, se descubrió que el culpable era el hijo adoptivo del jefe de los eunucos, quien había obligado a Daisy a ser su compañera en la vida anterior. Su hijo adoptivo trabajaba en la prisión imperial y fue asesinado a golpes por la noble consorte Vanessa hace un año, por lo que albergaba odio y provocó el incendio. El emperador, furioso, condenó al culpable a muerte con un castigo prolongado. En cuanto a mí, ¿qué tiene que ver conmigo? La noble consorte Vanessa y yo no éramos muy cercanos, solo intercambiábamos saludos sin ninguna otra conexión, así que solo expresé un poco de arrepentimiento, y luego todo volvió a la normalidad con el paso de los días. Pero para demostrar mi generosidad, traje a Daisy de vuelta a mi lado, le di una generosa dote y la casé con su amor de la infancia. Su carita se puso roja de alegría, no lo entiendo, solo miraba ocasionalmente hacia el sur, curiosa por saber qué se siente al amar a alguien. ¿De verdad vale la pena renunciar a todo el poder en el palacio? Al terminar el banquete de celebración del príncipe Julián, una doncella harapienta se me acercó corriendo. Arqueé las cejas. ¿Acaso no es esta mi noble hermana? En ese momento sus ojos se llenaron de resentimiento y maldijo. No está bien, soy la emperatriz, tú deberías estar en la prisión imperial. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de que terminara su frase, el eunuco jefe de mi palacio la tiró al suelo de una bofetada, reprendiéndola. ¿De dónde salió esta loca? En cuanto a mí, de principio a fin, me quedé sentado en la silla de manos, mirando hacia abajo con arrogancia y sin decir palabra. Porque no es digna. Soy la emperatriz, soy quien debería serlo. Suéltame. Se llevaron a Teodora a rastras, con la boca aún gritando y la piel expuesta mostrando muchos moretones. Mi eunuco jefe me frunció el ceño pidiendo instrucciones. Sonreí suavemente. Los locos a veces son muy interesantes, ¿verdad? Él lo entendió de inmediato, dio un paso al frente y dijo, oye, sé amable, no la dejes morir, llévala de vuelta a su lugar de origen. La voz se volvió cada vez más distante y mi palanquín también empezó a moverse. Desde lejos las tenues luces parecían una invitación. Avanzaré paso a paso hacia la luz, soportando el calor para alcanzar el lugar más brillante donde ya no seré intimidado por nadie. Hasta que las cenizas se disipen, Flora está aquí. El príncipe Julián fue nombrado príncipe heredero, y el emperador abdicó para convertirse en el emperador retirado. No había otra opción, Julián era exactamente igual a él, incluso más dominante y fuerte, y su habilidad era aún mayor. Por eso el emperador me culpó, diciendo que se debía a mis enseñanzas. Ah, claro que no, con un padre como él, ¿cómo se le podría enseñar a un hijo a ser obediente como un conejo? Simplemente sonreí y no dije nada. Se rascó la nariz, avergonzado. El emperador me dijo que fuera de viaje a Jiangnan, y me empapó un sudor frío, pero tuve que ir. ¿Sería casualidad que se encontrara con la antigua noble consorte Vanessa y su pequeño guardia? Ah, sí que fue una coincidencia. El emperador y yo estábamos en un bote mientras ellos estaban en la orilla del río, una pareja de ancianos que aún compartían alegremente una brocheta de espino confitado. Entre los dos tienen casi 90 años, qué fastidio, no pueden quedarse en su mansión. El emperador se giró para mirarme con confusión, y yo levanté la vista en silencio. Qué hermoso es el clima, Majestad. Sí, el cielo está nublado y está a punto de llover. Ah, vale, me equivoqué. Tras unos días de burlas y sarcasmo, el emperador finalmente buscó a ese pequeño guardia. No, ahora deberían llamarlo la vieja guardia. Así que yo, el emperador, la noble consorte Vanessa y la vieja guardia nos reunimos en un mismo lugar. El emperador y la vieja guardia pescaban juntos mientras Vanessa y yo comíamos pasteles. ¿Vives bien?, le pregunté. Su mirada era amable, muy bien. Pero al instante siguiente su expresión cambió de inmediato. Caspergo, ¿solo sabes pescar carpas? Idiota, tírate al río por mí. Diciendo eso, corrió a golpear y patear al viejo guardia repetidamente.
El viejo guardia se sujetó la cabeza y suplicó clemencia. El emperador y yo nos quedamos mirando completamente desconcertados. Ella no se había portado así conmigo antes. ¿Buscamos otro sitio para jugar? Sí, yo también lo creo. El emperador y yo volvimos a escondidas al barco. Esa noche, a la hora de dormir, me sentí un poco desconcertado por la insensibilidad del emperador. Esperó todo el día a que los funcionarios lo escondieran y lo engañaran, así que se acostumbró a una mujer que no le gustaba. Me diste una razón, y simplemente la creí. ¿Qué sentido tiene perseguir? No me da vergüenza. Se burló. Anteriormente en la corte hubo una gran inundación que inundó toda la ciudad. La corrupción se convirtió en tendencia, y la gente hambrienta se rebeló. Mientras tanto en el harén, estaba tu buena hermana fingiendo dignidad y elegancia. Como su cuerpo era difícil de concebir, usó fuertes medicamentos para quedar embarazada y luego abortó ella misma para sembrar el caos, obligándome a gestionar el harén. Durante ese tiempo casi trabajé hasta toser sangre. Las dificultades ya pasaron, solo era una mujer que no me amaba, aún tengo otras 80, si seguía persiguiéndola, seguramente moriría de agotamiento. Estaba aturdido, había demasiada información inesperada. Resultó que el día que Teodora dijo que los abortos espontáneos eran comunes, fue porque ella misma usó medicina para autolesionarse. Me quedé atónita. El emperador me abrazó con voz impaciente, duerme, duerme. Su voz sonaba muy soñolienta. Yacía en sus brazos mirándolo con curiosidad. Con los años podríamos decir que nos respetábamos y que a veces teníamos momentos dulces, pero nunca lo había mirado tan de cerca. Siempre hubo distancia entre nosotros, ya fuera por estatus, responsabilidad, sospecha o el harén con más de 100 mujeres. Pero ahora solo quedamos nosotros. Lo miré, tiene 50 años, 2 este año, su figura es algo regordeta, su cabello está salpicado de canas. Durante los últimos 20 años, no sé desde cuándo, parece que ya no lo detesto, e incluso le di 2 princesas y un príncipe. Parpadeé, mirando mi mano inconscientemente apoyada sobre su pecho, sintiendo su calor extenderse. ¿Qué miras? Abrió los ojos lleno de dudas. Le pregunté en voz baja, ¿sabes qué es el amor? Guardó silencio un momento. Flora, ya tienes 43 años. Me quedé callada. Él solo respondió, duerme. Luego me tapó los ojos con la mano. No fue hasta que me quedé dormida que susurró, no lo sabía antes. Pero ahora creo que lo sé. Dicho esto, me besó suavemente la cabeza. Cerré los ojos, pero mis brazos lo abrazaron con más fuerza. Historia paralela de la noble consorte Vanessa. Desde el día en que mi hermana se fugó con un hombre y fue asesinada, comprendí claramente que la mayoría de los hombres del mundo son ingratos y que solo el poder es lo más confiable. Por lo tanto, rechacé el amor de la infancia con Casper y estaba decidida a entrar en palacio. Él dijo que me esperaría para siempre y yo solo me burlé esperando. No me creo esas mentiras. Aunque me conmovieron un poco su rostro inocente y sus delicados rasgos, ¿y qué? La belleza se desvanece, el amor también, y esto aplica también a los hombres. Así que entré en palacio confiando en mi belleza para convertirme en la concubina predilecta del emperador. Pero al mismo tiempo también sabía que el emperador solo me favorecía, pero no me amaba de verdad, porque sus ojos no eran como los de alguien enamorado. Había sido amado, así que entendía bien la diferencia. Inesperadamente, cuando mi rostro quedó destrozado, sentí claramente la sensación de que todos me abandonaban. Así que pedí un decreto para entrar yo misma al Palacio Frío. Aunque perdí mi belleza, aún tenía dinero. Después de todo, era hija de un rico comerciante. Teodora, para demostrar su generosidad, me enviaba tónicos con frecuencia. Era realmente repugnante. Con una persona tan hipócrita y estúpida como ella, tenía mucha fuerza para lidiar con ella. Si no fuera por Flora, sería molesto. ¿Por qué Flora era tan leal a su hermana? Solo una hermana de sangre. ¿Acaso le salvó la vida alguna vez? Inesperadamente, un año después, Flora fue desterrada a la prisión imperial, sufriendo toda clase de humillaciones. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Después de todo, ella había causado indirectamente mi desfiguración. Al enterarme de su muerte me sentí aburrido.
La vida ya no tenía sentido. La prosperidad es como las nubes pasajeras que al final no dejan rastro. Pensando en esto me recosté en la silla, comiendo fruta fría y suspirando de aburrimiento. Pero inesperadamente Caspar vino a buscarme. Pero recordé claramente que no era un erudito. Al ver al guardia sonriendo tontamente frente a mí, me quedé atónito. ¿Abandonaste la literatura por las artes marciales? Sí, respondió. ¿No te mató tu padre? No, solo cortó relaciones. Lo llamé loco. Lo miré y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas, un poco conmovida. Le tomé la mano. La mano que antes era larga y blanca ahora estaba áspera. Los nudillos estaban callosos, seguramente también tenía muchas heridas en el cuerpo. Ah, no, no llores. Caspar estaba nervioso con la cara roja. Retiró la mano con la intención de secarme las lágrimas, pero no se atrevió. Inmediatamente le di una patada en la pierna, pero inesperadamente caí sentado en el suelo. Los dos nos quedamos atónitos. Él me miró, yo lo miré. Él gritó ¡ay!, y también se desplomó golpeando el suelo con el trasero. Ya no podía llorar, estaba desesperada. Suspiré quitándome el velo y dejando al descubierto la gran cicatriz que me llegaba desde la barbilla hasta el rabillo del ojo. ¿Así, aún te gusto? Él se quedó atónito con las cuencas de los ojos enrojecidas, rozando suavemente mi rostro. Las lágrimas caían lentamente. ¿Duele mucho? Bajé la cabeza y le hablé con dulzura. Ya no me duele. Desde que nació Caspar, la vida se ha vuelto mucho más interesante. Cada día atrapaba pájaros y cazaba animales, haciéndome reír, e incluso aprendió a contar historias emocionantes. Al ver su ridículo aspecto, me reí hasta casi desmayarme. Quería estar con él, pero no me atrevía. Finalmente, con 2 años de retraso, también estuve con él. Pero era extraño, el ambiente era escalofriantemente frío. ¿Podría haber fantasmas? Tras 1 año escondidos, por fin nos pillaron en el acto. Inesperadamente Teodora seguía observándome, incluso diciendo que si Caspar confesaba que era yo, una persona fea, quien lo seducía, lo perdonaría. Miré a Caspar con cara seria, diciéndole que confesara, al menos podría salvar su vida. Pero inesperadamente miró fijamente a Teodora y dijo, tú eres la fea, nadie en el mundo es tan feo como tú. Fui yo quien obligó a Vanessa. ¿De qué tonterías estás hablando? ¡Qué fea! Teodora estaba tan enfadada que su rostro se volvió feroz, mientras yo, furioso y confundido a la vez, le gritaba y le preguntaba si estaba loco. Él respondió con resentimiento, solo dije la verdad. Me quedé ahogado con el corazón arrepentido. ¿Por qué entrar en el palacio? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué? Me inmovilizaron contra el suelo, me obligaron a presenciar cómo le cortaban la lengua, le rompían las extremidades y luego lo arrojaban al fuego. Durante todo ese proceso, no emitió ni un solo sonido, solo con la mirada me decía que estaba bien, que no me preocupara. Idiota, ¿cómo puedes estar bien? De pequeño, solo clavarse una astilla en el dedo lo hacía llorar medio día. Lo que más le temía era el dolor. Idiota, yo también lo amaba tanto. Me quedé tirada en el suelo, mirando sin alma el montón de cenizas, esperando a que todos se fueran y la luna saliera. Me arrastré hasta el fuego abrazando su cuerpo carbonizado, tumbada sobre las cenizas. Está bien, esta vez iré a buscarlo. Pensando en esto me clavé el cuchillo en el cuello. La sangre me corría por el cuerpo, pero ya no sentía dolor. En el camino a los manantiales amarillos, estaremos juntos para siempre. Inesperadamente al despertar, había regresado a 3 años atrás. Para entonces Flora se había convertido en una dama de la gracia. En ese momento sonreí. ¡Qué maravilloso, Casper! Voy a buscarte. La verdadera fuerza no se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de aprender a prosperar en ella. El viaje de Flora nos recuerda que si bien no podemos controlar el pasado, sí tenemos la pluma de nuestro futuro. Al convertir su dolor en sabiduría y su vulnerabilidad en armadura, demostró que el mayor poder de una mujer reside en su resiliencia e inteligencia. Incluso en las circunstancias más difíciles, una puede resurgir como el ave fénix, reclamando no solo la victoria, sino también la paz y la felicidad que verdaderamente merece. La historia termina aquí por ahora.
Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.